súper bien. Ay, no puedo con esto. ¡Corte! No, córtenlo. No, sin corte. Bienvenidos a Córtenlo. Sodio Podcast. Estamos muy felices de estar aquí, a pesar de este grave equivocación de hacer ASMR al inicio de nuestro No podcast. logramos. Déjenlo así. Y bueno, May, ¿cómo estás? Muy contenta, muy emocionada y emocionada más que nada. Muy bien, y bueno, pues si tú estás viendo este podcast en la comodidad de tu hogar, te invitamos a que lo puedas compartir. Y la buena noticia también es... Perdón. Un minuto de... La buena noticia es de que este podcast ya lo encuentras en Spotify. Sí, como Marta de Baile, Spotify. Así ¿Qué es. nos puedes comentar de que ya está en Spotify Sodio Podcast? La verdad es que es muy cómodo porque nada más te metes a la aplicación, buscas el episodio y mientras vas, bueno, a mí me ha pasado, mientras voy para mi trabajo o para cualquier lugar, lo escucho y es muy distinto porque es como que... O sea, tú haces spam en nuestros videos para subir las vistas. Exacto. No, véanlo. La verdad es que son muy buenas pláticas y con personas que la realidad es que han hecho una diferencia muy grande en nuestra iglesia y hoy tenemos una más, así que Y hablando de no se personas, lo pueden perder. hablando de personas especiales, está en la casa una vez más con nosotros. ¿Puedes decirlo, May? En SMR. No. No, tú dilo. Pero no, normal, ya pasó ese chiste. Ok. Hoy tenemos aquí una invitada muy especial. En serio que es muy especial. Ella es Itzel Pina. Hola. Hola a todos. Y fíjense que yo sí lo voy a confesar si tú no lo vas a confesar, Itzel. Ok, Pero Itzel está muy nerviosa de grabar este podcast. es cierto. Es mi primera vez. Y como también todas. nerviosa porque no quería a nadie de público, pero tenemos Colados. a dos personitas en el Por público. primera vez. ¿Es por Sí, primera vez? Bueno, relativamente. siempre hay gente aquí. Siempre hay gente aquí, pero digamos que haciendo trabajo interno y sí. bueno. Aquí está Pepe y Efra, gente del staff junto con Gerson, que siempre nos están acompañando en Sodio Gracias, Podcast. Gerson. Pero ya después de toda esta introducción, ¿te parece si vamos con el intro? El De mejor. este. No iba a ser como la tía podcast. No, me caen gordos. Con el intro más salado. Ese sí es el más salado. Con más sazón y música cumbia. El intro de Sodio. Música cumbia. Siento. Bueno, después de esta intro estamos muy contentos, de verdad. Ya lo dijimos, de poder tener aquí a Itzel. Gracias por darte este tiempo. ¿Y quién es Itzel? En inglés. Bueno, hoy la vamos a conocer un poquito más. Sabemos que hay gente en nuestra iglesia que ve pues este podcast, pero muchos otros que no saben acerca de nosotros. Pero Itzel es una persona que ha estado desde los inicios de la iglesia y la realidad es que conforme el tiempo hemos crecido y la hemos visto crecer y bueno, cumplir cosas que Dios ha hablado a su vida. Y también milagros. Entonces, de verdad que cada una de las historias que hoy se van a desatar, esta plática, esperamos que te sientas cómoda, que te sientas tranquila y que seas muy tú. Y bueno, también estamos teniendo nuestros carnavales aquí cerca de la casa. Ay, bueno, de hecho, no nuestros carnavales. Se escucha que viene Se escucha que viene aquí la gente charrera. bailando y... El, ¿Cómo se llama? Dombo. Dombo. Ay, no sé. Bombo. Bombo. ¿No? Dombo. Bueno, pero si escuchas como... No somos nosotros. Ajá, no estamos de pecadores. Pero bueno, Itzel, amiga. yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue que...? No. ¿Qué? No voy a responder a eso. Y gracias por ver este episodio. Gracias. Es todo. Y bueno, Itzel, a Sí, mí es sí me cierto. gustaría
saber cómo fue que tú y tus papás llegaron a la iglesia, y creo que va a ser de gran bendición para muchos que nos Ok, están escuchando. ok. Que Megan anda desatada. Yo sí un lo voy a poquito, confesar. sí. Yo sí lo voy a confesar. Contesta, amiga. Ok. Ok, ¿ya? Adelante. Pues como tú lo dijiste, llegué gracias a mis papás. Ujú. En su momento mi papá estaba enfermo. Yo realmente no me acuerdo de nada porque estaba muy pequeña. ¿Cuántos Pero, años? Queremos saber cuántos y años. meses? bueno, no estaba tan pequeña. Para que hagan cálculo los que te dicen, ay, mira qué guapa. Se ve de... Iba como en la primaria, como por no iba tercero. Realmente no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba chiquita. Yo iba en la primaria. Muy bebé. Entonces me acuerdo que mi papá estaba enfermo. Sí me acuerdo que casi no salía y esas cosas, ¿no? Pero mi mamá dice que sí era como algo realmente grave. Yo no... Tú no Como lo que, dimensionabas. exactamente, yo no me di cuenta de qué tan grave era el asunto, Ajá. pero dice mi mamá que literal era como que de ya se va a morir tu papá, ¿no? Entonces, Tanto sí. y yo riéndome. Es que Es que acabamos de tener unas sí, vivencias. pero pues entonces mis tíos fueron quien nos invitaron a esta iglesia, nos hablaron de Dios y pues Wow. como llegamos aquí y gracias a Dios mi papá sigue con vida y es completamente sano. Wow. Pero lejos de eso, porque sí es bien padre cuando tus papás te traen a la iglesia y todo eso, pero realmente debe existir como una convicción personal, ¿no? Porque pues cuando te traen tus papás es como por seguir Porque a lo tus debes papás hacer. o porque lo debes hacer. Pero tú has vivido ya como una experiencia que haya hecho que tu convicción sea personal, o desde el momento en que tus papás te trajeron, No, como obviamente dimensionabas no, eso. o sea, cuando yo llegué sí era como que no me gustaba, ¿no? Ajá. Era como de, Siendo mi sincera. mamá siempre era de las que me decía, párate y canta las canciones y yo, ¿Sabes qué? Yo tengo Uy. una vivencia con Itzel que es momento de compartir en este a momento. ver, En este lugar. adelante. Yo me acuerdo que tomamos clase en la cocina de Megan, porque Megan es la hija de los pastores. Ay, ya sé qué vas a decir. Y estábamos teniendo nuestra clase de niños y yo estaba coloreando mi dibujo. Que lo supere, por favor. Y no lo voy a superar. Yo no me sé nunca. esta historia. Nunca lo voy a superar. Y esta Itzel tenía un plumón morado. No me acuerdo, Y que yo quede claro. agarré ese plumón y iba a pintar con el plumón y me dice, es que ese es mío. Así me dijo. Y me quitó el plumón y no permitió Denotó su corazón. que Gabo Díaz terminara. Gabo Díaz. Gabo Gabo Díaz. Díaz. Pequeño. No, en ese momento eras Era- Gabriel. Gaby. Gaby, el que Gaby. cantaba. en la Gaby el que iglesia. cantaba en la iglesia. Gaby Guerrerito de oración. No permitió que terminara mi arte, mi dibujo. Estaba chiquita. Es que Me creo dolió. que todos de niños somos así, ¿no? Como que- Bueno, era el momento muy de celosillos. sacarlo, ¿no? Acababa de llegar. Pero ya están en tu acababa de corazón. llegar, sí, acababa de llegar. No me gustaba la Sí. iglesia. Pero sin embargo, desde ese momento era creativa por sus Así plumones. O sea, ¿a qué niño se le había ocurrido? Voy a traer los plumones de mi casa para Era pintar la mi-". niña creativa. Era la niña que pegaba sus La dibujos niña en de el los refri. plumones. Adelante, continúa. Perdón por Entonces, esta no, interrupción. Era necesario. Era necesario. Sacando sus traumas. Ok. Para eso es este Sanando podcast. corazones. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que no me gustaba la iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, como que me sentía un poquito obligada al principio, pero ya después, creo que lo que me jaló muy al principio fue los panderos. Entonces, cuando las empecé a ver, mi mamá, bueno, no mi mamá, yo quise entrar y mamá dijo, pues va. Métete. Entonces empecé, después me salió un rato, después, pero que quede claro que esa es otra parte. Otro milagro, ¿no? Otro milagro, ajá. Que contarás cuando regreses. Que Porque en, va a regresar en a el otro segundo podcast. episodio. Sí, Y ya regresé y volví a la danza y eso, ¿no? Ajá. Algo que siempre, bueno, creo que sí lo he dicho, pero el danzar ha sido como un ancla para mí, para no... De esas veces que dices, ya no quiero más, pero por eso la danza sí es muy importante para mí. Es el porque gancho. Es el gancho, Sí. exactamente. Y bueno, pues como ¿cuánto tiempo llevas ya en la danza entonces? No tengo... Pues es que, ¿cuándo empezaron ustedes? Es que fue como extraño porque se empezaron las reuniones y al principio era como la idea tener como un grupo de coreografías, cosas así. Después fueron como ok. una mezcla de como de maestras, ¿no? Y no teníamos maestras fijas, entonces
era de que nos cambiaban de maestra, y De maestra de buscábamos panderos, cursos. ¿no? Ajá. Ajá. Y siento que como tal se estableció bien un grupo de panderos como un año después de que empezamos las reuniones. Entonces, no me acuerdo quién fue la primera maestra. No, yo tampoco. No era como Pero bueno. Michelle o algo así. No, ella ya fue Después. muchísimo después. Es que Sí, yo pero no. igual yo no entré luego. Imagínense, Sí, fue yo como- en ese Ajá, tiempo fue tenía extraño. 7 años, entonces yo no me acuerdo literalmente de nada. Sí, en estábamos ese muy entonces. pequeños. Éramos Éramos unos pequeñuelos. veníamos porque teníamos que venir, pero Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces ya hablamos un poco de cómo te sentías dentro de la iglesia, pero creo firmemente que nuestros padres como que son muy importantes para que vengamos a la iglesia, pero más allá de que nuestros padres nos traigan, sí debe existir una convicción personal, ¿no? yo recuerdo mucho, Mía, que cuando tú llegaste a la iglesia, no nos hablábamos. O sea, era, aún de niño, tú eres como selectivo con tus amigos o no Sí. sé, y como que siento que, no de que tú fueras apartada, sino de que tal vez penosa. ¿Tú crees, bueno, qué crees que haya sido lo que, o sea, por qué no esa conexión desde un principio? No lo sé, es que desde chiquita yo siempre, bueno, puede que ahorita no parezca, pero soy muy tímida. Ahorita ya no tanto, ¿no? Pero de verdad cuando era chiquita yo me la vivía atrás de mis papás, no salía de sus... De sus que- brazos. De sus brazos. De sus ajá. cobijas. Y entonces como que todo me daba miedo, o sea, me doy cosa, porque me daba miedo hablarles a ustedes o socializar con ustedes y me daba una pena hablar o de qué iba a hablar o como esa forma de socializar me costaba demasiado trabajo. Entonces yo siento que como que eso me detuvo mucho. Creo que eso ha sido mi gran fortaleza, mala fortaleza. Tu, Ajá. o- ¿Cómo puedo decirlo? tu, Ese tu impedimento. aguijón en la carne. Algo así, exactamente. Eso es, ¿Cómo se así es dice? lo que- Mecanismo no, de ajá. defensa. No No. mecanismo ¿No? de defensa. Es lo que me ha impedido, Tu obstáculo. ha sido Ok. mi gran obstáculo por años, Ajá. en que no me permite como hacer cosas que yo sé que debería hacer o que Ajá. ya debería estar haciendo. Ok. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo me he dado cuenta que es un detonante en la mayoría de la gente que llega a una iglesia cristiana. Y cuando alguien como que llega, obviamente siente pues raro, si es que nunca ha pisado una iglesia, por el ambiente que se genera o el protocolo que manejamos normalmente las iglesias cristianas. Pero, ¿qué invitación les harías a esas personas? O sea, ¿qué beneficios tiene el tener como esos comportamientos y qué beneficios no tiene el... Comportamiento Porque a de veces... que como Ajá, Ser como introvertido. O sea, es pero que ¿sabes qué? A veces lo tomamos como que a mal, ¿no? Decimos, Algo eres malo. Ajá, y ya lo... No, es que una persona sana es la que convive, la que habla, la que cuando se en ríe. realidad, ¿no? Cuando siento que las dos partes son muy necesarias. Sí. Entonces, no es ni malo ni bueno, pero qué beneficios tiene y qué cosas no te permite disfrutar el tener, pues a lo mejor pena o no, O qué ventajas no le veías involucrarte. también, ¿no? Ajá. ventajas no le veo ninguna. Y nosotros, Porque, o sea, No es Pero- malo. sí, o sea, ahorita que ya soy un poco más abierta y soy más sociable, pues me la paso a todo dar, ¿no? Y cuando no, luego, o sea, no me pega, pero sí es como decir, te lo perdiste, porque veo fotos de antes y digo, yo pude haber estado ahí, pero sientes por... como que sí causaba como un conflicto realmente. Sí. Gracias, señor de las obleas. Sí causaba un conflicto como a lo mejor en ese momento no lo veías, ¿no? Pero ahorita que Exactamente. ya eres como más abierta, pues sí lo Ya ves, que ¿no? estoy un poquito más de este lado, sí te das cuenta de que te pierdes de muchas cosas. Ujú. Podrías Ok. tener muchos amigos, socializar, podrías divertirte demasiado y te lo pierdes por miedo. ¿Sabes? Yo veo como tus papás una pareja que siempre ha Muy como sólida. trabajado mucho en la iglesia. Y de hecho ya deberíamos de invitar a Miriam y a tu Sí. papá porque Mis papás. todos los podcasts y programas siempre hablan de Miriam y nunca, Miriam Cruz, sí. nunca Tienen la aparece. oportunidad de conocerla. Ajá. Entonces, son como
podremos decir parteaguas de cierta manera. Claro. Hubo un tiempo en que ellos estuvieron involucrados con los jóvenes y siento y creo que marcó muchas de las personas que están hoy actualmente sirviendo. ¿Tú cómo viviste esa etapa en la que tus papás literalmente te daban clases, a ti y a tus amigos? Pues ahí sí hay beneficios, porque son tus papás y tienes más confianza, ¿no? Pero pues sí, mis papás han sido como también muy importantes en mi vida, porque si no fuera por ellos, que vienen o que son constantes, yo no podría estar aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa etapa fue divertido. y es que sí, de alguna forma me ayudó, porque mi mamá era como de, habla con ellos. Sí, de hecho yo creo que eso fue algo que, por ejemplo, en cuestión de Karime y en cuestión mía, luego lo platicamos y decimos, es que en cuestión del tema de identidad y todos estos temas que te llaman la atención Siempre cuando eres hablaba de adolescente. Sí, siempre era aquí de hablar de identidad, de que éramos hijos de Dios. Y en ese entonces, pues Facebook era una plataforma como que nueva, ¿no? Súper influyente, o sea, de que todo mundo la teníamos y subíamos un meme y cosas así. Y Miriam buscaba esas formas que a nosotros como adolescentes nos interesaban y lo hablábamos. Entonces es muy padre poder llegar y tener un grupo de amigos que tengan una conversación sincera de cómo se están sintiendo y sobre todo que realmente haya una enseñanza sana, ¿no? Porque pues a veces sí lo hablas, pero no hay como una enseñanza tal cual. Y nunca nos vimos en el aspecto de que no entendiéramos el tema o no estuviéramos de acuerdo con algunos puntos. Como que sí nos costaban cosas por trabajar. Y siento que Itzel en ese aspecto, por ejemplo, fue muy importante porque nos abría como ciertas cosas. Yo me acuerdo que luego te ponían como a hacer algunas dinámicas, o no sé, no sé si trabajabas como que en conjunto en esa parte con tus papás de que, ¿no? Yo era una alumna más. Eras una alumna, ok. Pero era muy divertido porque saber que, o sea, que son temas que realmente necesitas escuchar, te resuelven muchas dudas cuando eres adolescente. Sí, también otra cosa que me gustaría tocar es que yo y Megan considero que así va a ser. Vemos como mucha creatividad en ti, como que eres una persona que siempre ha sido buena para las manualidades y letreros. Y yo recuerdo mucho desde esa etapa. Incluso me acuerdo que yo en ese momento yo no venía a las clases de los jóvenes porque yo era un niño y me tocaba clase con Fanny y Vanessa y Raquelito, que eran las que estaban en ese momento. Pero sí recuerdo mucho pues que mi primo Iván venía a las clases y me acuerdo que una vez en un intercambio le diste un come galleta que sigue guardando él y estaba bien padre, muy bien hecho, y desde ese momento pues como que se ha visto ese espíritu creativo, por así decirlo. Te digo que hacían dinámicas muy padres, o sea, de verdad que a veces... Las piedritas, o sea, para ¿las qué? Las piedritas pintadas, ¿se acuerdan? Sí. Es que eran muchas dinámicas. Eran muchas cosas, ¿no? Y de verdad que trajo así como que un cambio en nuestra iglesia. De verdad, si tú eres una persona que tiene una idea o una propuesta para tu iglesia y tienes la oportunidad de mostrársela a tu pastor o no sé, a tus líderes, aún a tus papás, aún en tu misma casa, no necesariamente es en la iglesia, hazlo, porque de verdad que un cambio beneficia a todos, en todo el sentido de la palabra. Porque yo me acuerdo igual, ahorita que estabas mencionando lo del come galletas y todo eso, también hicimos con Miriam una actividad que era del amigo secreto. Algo así. Sí. De ahí empezó, creo. ¿Sí? Entonces, creo que sí, ¿no? Detalles. Entonces, eso también nos unificó mucho como adolescentes. Y pues, no inventes, o sea, son cosas que te quedan marcadas en tu corazón y que normalmente la gente no lo hace o no lo promueve en sus iglesias. Y eso hace una gran diferencia. Y bueno, hablando de eso, de la creatividad, tu mamá es una mujer que se involucra mucho en la iglesia y a ella como que casi siempre adorna y todo eso. ¿De qué manera le encanta el adorno? O sea, sientes que toda esa... lo hace muy bien. Ajá, y lo hace muy bien. ¿Sientes que esa inspiración o esa creatividad la ves impulsada por tu mamá o fue como algo que salió de ti? ¿O yo creo de qué que manera? es algo hereditario, porque no sé, hereda. yo creo, ¿no? Porque
o sea, yo sé que mi mamá de chiquita hacía cosas, bueno, cuando yo era chiquita, hacía cosas como de FOMI, Ah, ok. pero eso yo sé, pero yo no me acuerdo. Pero Ok. entonces yo creo que, o siento yo que es hereditario, porque yo empecé de chiquita como con cosas manuales. Ok. Como tú dices, Wow. hice una tarjeta de un come galleta para Iván. Nos gustaría que Ajá. apareciera la imagen, pero no la tenemos. Pero no la tenemos. Pero fue una tarjeta Ajá. y me gustaba mucho dibujar. O cuando era el día de la mamá, el día de la papá, cumpleaños Todo. así, me encantaba Ajá. hacer como muchas tarjetitas 3D o así. Desde Sí, el sí. inicio. pues. Desde el inicio. Incluso recuerdo mucho que en un fin de año el pastor nos pidió como hacer una carta para una persona, bueno, sin destinatario, y las pusimos como en una caja y la revolvieron. Y también me acuerdo de tocó? tu caja. ¿Mande? ¿Te tocó la Ditzel? No, no me tocó la Itzel, pero sí me tocó ver la de Itzel. Porque No me acuerdo de esa. era como muy evidente que Itzel había hecho. Porque La tiene hizo como, Itzel. tienes como un estilo peculiar en la escritura y todo eso. Y me acuerdo que era como una tarjeta verde que tenía como un reno. No me acuerdo. Y yo sí me acuerdo Mira. que ver tu carta, yo sí me acuerdo. Y Es te que y esas me identificas esas cuando cosas me Itzel hace gustan. algo porque como que tiene como algo peculiar, ¿no? O sea, como que tú tienes tu Sí. estilo, yo tengo mi estilo, pero como que el estilo de Itzel es como peculiar, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, Es que sí. si hablamos de personas creativas, también está, por ejemplo, Miris, que ha salido en Única. Ella también tiene como, está el lado creativo, pero es como Pero para un- pintar, no, y aparte ya Ajá, pinta, para ¿no? pintar. Ajá, Exacto. pero también como que su estilo es diferente. No es como el mismo estilo que tú tienes, porque no se viene a mi mente como tu escritura grande, que le haces como bolitas en las letras. Siento que ese es como muy tu estilo y es algo como que te ha hecho sobresalir en esa área dentro de la iglesia, ¿no? Sí, realmente sí. Y, por ejemplo, en ese aspecto, ¿en qué crees que te ayude como en relacionarte con los demás? El hecho de tener como creatividad en algo. Pues yo solita, no, más bien pastor. Que ahí también. No, a lo mejor ahorita ya como que yo digo, bueno, pues yo les ayudo, ¿no? Pero al principio fue, o sea, yo no salí de donde estaba sin ayuda. Obviamente todos fueron como muy importantes para que yo fuera más sociable y el pastor, claro que sí, me decía, o yo creo que llegó a ver mi creatividad o no sé, Sí. y era que me decía, no, pues tú ayúdales a hacer esto o así, o Sí. haz el cartel, o mi mamá como antes, ella se encargaba de hacer como las cosas de publicidad para la iglesia, Ajá. Ajá, sí. pero ya como que mi mamá se dio cuenta que me salía un poco mejor a mí. Y ya era, todo lo que le dicen a ella Sí. que haga, lo hago yo. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, Es que muchas de las veces, bueno, yo quiero mencionar algo, que a veces, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Que hay gente que trabaja en la iglesia arduamente y que a veces como tal no es tan vistosa, ¿no? Claro. Uno de los trabajos así fuertes, por ejemplo, ha sido el de Itzel y Miriam en cuestión de la publicidad. Yo me acuerdo que nos ayudaban mucho, por ejemplo, para las etiquetas, ya sea de las Ajá. aguas, o En nos el ayudaban evangelismo. para, sí, o sea, muchas cosas. También O- hacíamos como kermés en la Ajá. iglesia. Cada Los evento que se boletitos. hacía. Y nos ayudaba como en toda esta parte visual. Ajá. Y la realidad es que le dio como mucha... Identidad a la iglesia, Sí, ¿no? un cambio muy fuerte a la iglesia, Ajá. porque también me acuerdo, por ejemplo, que hacían las invitaciones estas para Samaritan Purse, lo de las cajitas y sí. todo. Ah, sí. También varias invitaciones. Eran ellas se paletitas. encargaron. También me Entonces, acuerdo que hubo un fin de año en que nos dieron como, bueno, a las familias, los pastores les dieron como botellas con una carta Sí, dentro. con Igual, chicles. creo ¿Con que chicles? ese... sí, ¿Sí era chicles? sí, eran como, bueno, dulces. Ajá. Ajá. Y me acuerdo que también como que siempre han estado como para los Sí, o sea, yo a lo estampas que voy y que esas cosas pequeñas no las- acciones ajá. normalmente no las vemos porque pues no son tan, no sé, vistosas, pero la realidad es que le dan como un auge muy importante a los servicios. Entonces, pues gracias. Gracias por eso. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Ya conforme creo fue pasando el tiempo en la iglesia, pues tu mamá pues siempre ha trabajado Sí. como en la enseñanza y toman como el ministerio de niños y pues ya llega el momento en que te toca ser maestra. ¿Tú te acuerdas cuando llegó? ¿Cómo Ya llegó bien, ese ya, momento en el que te dijeron pues ya Itzel te toca? Debo admitir que me lo ofrecieron, bueno, que me dijo el pastor, ¿quieres ser maestra y así?
Y yo dije, sí, luego le digo, ¿no? Déjeme Y pensarlo. la primera vez que me dijo fue como que lo rechacé. No. No. Gracias. Por lo mismo, volvemos a lo mismo, por mi miedo, por mi pena. Ok. ¿Ok? Y ya tiempo después, Karime es mi amiga, ¿no? Ya conocen a Foto de Karime. Karime. Queremos una foto de Karime, pero no la tenemos. Ajá. Entonces, como fue con la que más o menos me llevaba más, Ajá. y ella ya era maestra, pues dije, con Karime. Me Entonces, junto. cuando ya la segunda vez que me dijeron, ¿quieres ser maestra? Pues yo dije, va. Porque para esto, Karime, tú has estado con ella en la danza desde ya Sí, hace mucho también tiempo, hacía ¿no? parte de la danza. Ujú. Ajá. Y, por ejemplo, Karime es como de tu mano derecha en muchas cosas. Como que Sí. se llevan muy bien ustedes muy bien. en el servicio, ¿no? ¿Cómo, a pesar de como tú lo comentabas, de ser introvertida en ese aspecto, cómo fue que empezaste a hablar con Karime? De hecho, Karime fue como la que debo nombrar, a la que le debo nombrar. mayormente el trabajo de que me jalara, fue América. América Ah, ok. ya no está Ok. en la iglesia, Sí. pero ella fue la que me empezó a jalar, la que me ¿En decía, serio? vente, sí, fue América. Wow. Ajá. América, si estás viendo esto. Esperemos que estés viendo Esperemos esto. que sí, sí. Y entonces ya como Ame se juntaba con Karime, entonces pues, fue como que me junté con ellas, Sí, pero sí. en realidad la que me empezó a jalar fue O sea, Ame. entonces al principio del grupo de panderos, o sea, como que tú nada más ensayabas No, y todo y te sí, ibas. exacto. Ok, o sea, Ella lo que Sí, venía. sí. Ok. Y bueno, Sí. ya, me regresé, pero Volvamos a volvemos. regresar. Ajá. A ver ese Entonces chismecito. decías que después, junto con Karime, dijiste que sí. Ujú. ¿Y cómo ha sido tu proceso con tratar con niños? O sea, ¿sientes que ser introvertida como afecta eso o te Uy, pudiste...? sí, me afectó un montón porque hasta, Su bueno, expresión. o Es que sea, los niños son ha sido complicados. un proceso, o sea, de verdad, Te roban superar energía. esto, sí, superar mi pena ha sido un proceso muy lento, pero también me acuerdo de la primera clase que estaba temblando y los niños como de... Observando. Es que Ajá. los niños son un público muy... Sí. Te sí. escanean Sí. todos y Y vienes sí. nerviosos. Y aparte como que ni me ponían escanean. atención y era Sí. como, les estoy explicando. Y luego no estaba yo, o sea, ves que de repente solo somos 2 maestros o así. Sí. Ese día había como 5 maestros, entonces yo así como que tratando de explicar, pero Puro sí me daba teólogo. mucho... Pero tú Hasta no has al estudiado. principio, hasta con los niños fue como que no explicaba bien el tema. Ok. Perdón, niños. Ahora Que ya ahora lo son hago mejor. adolescentes. Pero cabe recalcar que no era porque no lo estudiara, era por Sí. su pena. Sí, exacto. Ok. Mi impedimento. Sí, porque hablando otra vez de la creatividad, tus objetos visuales siempre fueron como Sí. el cartoncito y llevar como Sí, todo muy obviamente bien. con los niños tienes que trabajar ese tipo de Explicable. cosas, Ajá. dinámicas, cosas manuales. Pues sí. Pero a pesar de eso que trabajaste con los niños, ¿nunca tuviste como la intención de estudiar pedagogía o algo Sí, así? ¿O sí? de hecho Sí. fue Sí. una de mis opciones porque yo estudié en una preparatoria anexa a la normal, que es para ser maestro. Ah, ok. Hice mi examen para ser maestra de inglés y sí me quedé. Mm, Pero pues Se quedan Poli. todas sus opciones. Te Ahí quedaste está, todas sí. las opciones, nada ¿no? más fueron 2. ay, Pero sí. Quisiese, Arrasa con todo, ¿eh? quisiese, pero no. Pero decidí ser del poli. Ah, humilde. Humildemente. Ellos. Mira, ni yo digo. ¿Y Pepe? Y Que Pepe. por cierto me cambié de carrera. Perdí 2 años. Bueno, Ajá. sí fueron perdidos. 10. Y ya después me encuentro actualmente estudiando arquitectura en el poli. En el poli. En el poli. Y me encanta que hayas tocado Sí. justamente esto del poli, porque ya sabemos a llegó qué nos el dirigimos. nudo. A todos los que le pusieron play a este Ya saben episodio, por qué. era por esta situación. Y ahorita Hasta vamos a este hablar. punto. Pero, espérense tantito. Ok. ¿Cuál fue la primera carrera que estudiaste y por qué la estudiaste? Relaciones comerciales. Ajá. No sé, realmente no sé. Yo desde la secundaria sabía que yo quería arquitectura. Ajá. Pero como que siento que todos me empezaron a meter muchas ideas y dije, no, pues sí, relaciones comerciales, por ese tema del de viajar, Ah, que ok. es Pero sí la existía el anhelo publicidad. de viajar Sí, en ti. sí, Ok. desde, Desde un siempre, inicio. desde siempre. Y y por eso yo dije, relaciones comerciales. Y ya, llegué a esa carrera, pero... No te gustó. Y es que es todo el tiempo estar exponiendo y así, y yo para esas cosas no era buena, entonces
Ajá. Yo No era dije, lo no, de tuyo. aquí no soy. Sí, claro. Y Y ya entonces- después decides cambiarte a arquitectura. ¿Y cómo te va en arquitectura? Uy, soy muy feliz en arquitectura. Digo, sufres mucho, pero soy feliz. Me encantan los planos, como la parte creativa también, Sí. de crear los espacios. Entonces sí, me gusta Wow. mucho. Fíjate que, bueno, personalmente Itzel es una de mis mejores amigas. Es como mi familia. Oigan, No, sí. Oigan. Abracito. Se lo prometo. Se los prometo Ok. que sí. Y generalmente, pues ella y yo vivimos relativamente cerca, a diferencia pues de todos los que viven acá. Y casi siempre me voy en Uber con ella y pues ya el Uber sigue a su casa y me deja en mi casa. Y y pues yo siempre soy el que pide el Uber porque pues, siempre No yo tengo tengo la Uber. aplicación y ya le Gabo dije, Uber. descarga la aplicación y me dice, no, porque tengo una aplicación para abrir planos en Ay, mi teléfono. yo no Y yo, Le dije que tenía ¿cómo es Exhibiendo. posible? Sí, tengo una aplicación para eso. Pero bueno, ya después de este comentario, ahora sí, Megan, ¿qué es a lo que hemos venido a este podcast? Bueno, queremos hablar un poquito acerca de los anhelos que tenemos como, bueno, en nuestro caso, como jóvenes. Tú ya acabas de regresar de cumplir uno, Ay, no? sí. el cual la verdad es que como amigos nos da muchísimo gusto Muchísima. y no Sí. inventes. Yo creo que es bueno cuando algo a ti te pasa, ¿no? Sí, Pero cuando le pasa a un amigo, o sea, Sí. siento que es indescriptible. todos estamos El así hecho como, de que- qué orgullo, qué Y orgullo. aparte recibir la noticia y Sí. en qué momento la recibimos, la realidad es que, bueno, yo personalmente que conozco a Itzel, pues, no desde chiquita, pero sí, Sí. bueno, Muchos años, medio, ¿no? ajá. Sí. y yo cuando la escuché que dio toda esta gran noticia, ¿Verdad? me alegré mucho. Y entonces un par de amigas empezamos ahí a organizar algunas cosas para demostrarle nuestro cariño. Y qué ganas de llorar. Y pero bueno, queremos saber ¿Cuál cuál fue fue este anhelo? este sueño Ajá. que acabas de cumplir. ¿Y cómo Ok. pasó este sueño? Sí. No, mira, mi sueño, ya les dije desde antes, mi anhelo era viajar, o es viajar a diferentes lugares. Y entonces, algo que Sí. debo decir es que hace muchos años, y esto mi mamá me lo recordó una vez, ya cuando nos habíamos enterado, orando por mí, ella daba gracias, ¿no? Porque estaba cumpliendo la palabra que él ya había dicho. Y es que hace algunos años, cuando estaba chiquita también, un profeta oró por mí. Y entonces fue cuando dijo que yo iría a las naciones, ¿no? Y Wow. jamás pensé que sería... Que literal. que literal, ¿no? Sí, porque hay gente A que le todos les dicen como, profetizan, ajá, ¿no? como que vas a salir a lugares inesperados. Y yo dije, Ah. falta un montón, ¿no? No, y Boot va aquí a Panty. A Panty. Y lugares así, ¿no? No porque esté mal, sino no es como lo que esperaban, pero Es ajá, nuestra continúan. zona. Entonces, desde ese momento yo dije, pues qué padrísimo, ¿no? Se despertó más como esto de querer viajar y fue cuando me quedé en relaciones comerciales, pero no quise, me cambié de carrera y se presentó esta oportunidad de ir a Canadá por parte de la escuela, que también debo créditos a mi amiga, porque ella fue la que... la primera que se quedó fue una de Di mis el nombre de tu amigas, amiga, para que si ves este podcast. Alondra, si estás viendo este podcast. Saludos, Alondra. Saludos, Alondra. Te queremos, Alondra. Ella fue la primera que se quedó, y Pero, dijo- o sea... Espera, así empezó la historia. Yo no sabía nada. pero no sabes en qué se quedó. Nada más supiste que iba a viajar a Ajá, Canadá. o sea, Ok, ok, literalmente un día nos llegó un mensaje de, me voy a Canadá. Y entonces todos dijimos, no, pues qué padre y así, ¿no? Y ya, pero hasta ahí quedó. Sí. Y ya días después, ella nos volvió a mandar mensaje de, si quieren irse conmigo, ya volvieron a abrir la convocatoria para irse a Canadá. Y como que dijimos, como que nadie contestó, ¿no? Ajá. Pero ya el otro día, platicando con mis amigos, dijimos, pues, ¿qué podemos perder por Sí, intentarlo? claro. Y entonces empezó este proceso de hacer mi currículum, de presentar el examen, y ahí empezó toda la aventura porque desde el examen, por alguna extraña razón, no sé si no se registró bien mi correo o no sé, pero no me llegó la notificación Ok. de que mi examen era... O sea, el día que me enteré de que tenía examen fue el mismo día Fue que el lo mismo día. tenía que presentar. Y entonces no Dios. estudié, no llevaba dinero.
Entonces fue todo un caos, mi mamá me tuvo que depositar, comí, pero no estudié, medio estudié algo, pero, o sea, yo he estudiado inglés Ajá, anteriormente. era lo que quería decir. O sea, para esto tú ya habías tomado un curso de inglés Ya. como personalmente, sí, ¿no? Ajá, pero como que realmente no fue mucho mi avance. Ajá, ok. Entonces, y aparte en cuanto lo dejé de estudiar. Sí. Entonces, como que ya andaba en ceros otra vez. Y Ujú. entonces yo dije, bueno, ya. Yo hice el examen, no sabía nada. Y creo que me tocó, de hecho, el más difícil, pero bueno. O porque hacen como estos tipos de exámenes diferentes, ¿no? Para Sí. que no se copien y todo eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo dije, ay, bueno, ya. Saliendo del examen, ya no quise saber nada porque yo estaba de verdad segura de que no me iba a quedar. Y entonces, créditos al Señor Dios, al Dios Jesús. todo milagroso, poderoso, Gracias. de los milagros. Porque, o sea, de verdad, no fue por mí que yo me quedé. O sea, fue porque Dios así lo quiso. Ajá. Y entonces fue cuando después me dijeron que sí. Y ya. Me emocioné, grité. Estaba hasta temblando ese día cuando me enteré que sí iba a ir a Canadá. Y ustedes se enteraron como hasta un mes después. Ah, mira. Sí. Porque yo recuerdo mucho que ese día nos tocaba danzar y tu papá en el culto quiso hacer como un círculo. Y pasé primero. Ajá, quiso hacer un círculo como y nos preguntó que por qué le damos gracias a Dios, ¿no? Y yo estaba al lado de Itzel y nada más volteó como a ver a Itzel porque le dice el pastor, Itzel, ¿por qué das gracias a Dios? Y volteó a ver a Itzel y Itzel voltea a ver a su mamá y le dice, ¿sí? Y su mamá le dice, pues sí, ya. O sea, como preguntándole, sí, ¿Es ya el lo momento? contaré. Y ya Itzel Es dice, el no, pues doy gracias porque me voy a ir a Canadá. Y De hecho, era un culto de primicias. Ah, Era el sí, primerito. sí, ¿verdad? O sea, Era el creo primero que que fue sí. domingo Sí. 1 de enero. 1 de enero. Y a veces como que se tiene en cuenta que las primicias pues es traer el dinero, los diezmos, Sí. cosas así. Pero nosotros como que siempre lo hemos enfocado mucho también al La gratitud. tipo de cosas por las que estamos agradecidas que sucedieron en el año anterior. Y entonces sí me acuerdo que todos dijimos, o sea, ¿Qué? Dios puso hasta el momento de cómo lo tenía que contar. Sí. Sí. Porque la realidad es que fue la primera y cuando lo dijo todos pues así como que en shock Sí. y dijimos, ¿qué? Es Y de que, hecho sí. hubo gente que decía, lo 3 siento, May, meses. lo siento, May. Hubo gente que me Fue toca. May, fue May. Es que Hubo gente yo estuve al lado de Itzel y oí cuando Itzel dijo que 3 semanas. Y después llega Megan y me dice, sí, amigo, se va a ir por 3 meses. Y yo, No queríamos tanto. Y ¿qué? yo, No. Y Sí. sí, 3 meses. Bueno, pero ya. Ajá. Gracias Es por que- exhibirme. Se Yo necesitaba. no quería contar todavía porque tenía ese problema de una materia de que si Ah, reprobaba ya no me iba a poder ir. Entonces yo dije, yo no Uy. voy a ni emocionarme a mí ni emocionar a nadie Ah, tus amigos. hasta que ya sí, vea algo ajá. concreto. Entonces Gracias, pasé la Pepe. materia, pero dije, no, todavía no, porque todavía no me decía ni a dónde me iba a ir, ni cuándo, ni a qué hora. Entonces dije, no, todavía no. Y entonces así pasaban cositas, ya decía, bueno, después. Hasta Sí. ese día que fue el que el pastor dijo, Itzel, fui la primera. Pero justo fue como Sí, algo. y fue como Random. que Dios me dijo, es tu momento de decirlo. Y entonces, Es tu momento. es tu momento. Me gusta mucho lo que nos estaba diciendo Itzel de que qué podemos perder. Porque a veces cuando hacemos las cosas Sí. con intención no las logramos. O sea, hay cosas que queremos lograr y que le ponemos tanto el empeño, el tiempo, los recursos, todo lo necesario y no sale como queremos. Entonces, yo creo que ahí hay como un gran mensaje que podemos como comunicar, ¿no? ¿Qué podemos perder? Y lo que decías también acerca de que pues tomé un curso. A lo mejor esas cosas se pueden ver como algo como pequeñeces, Pero ya te vas preparando inconscientemente. Exactamente, las cosas se van dando para Sí. que llegues a ese momento y cómo Dios pone todas las cosas en orden para que tú lo hagas. Sí, o sea, totalmente no hay nada que se mueva dentro de nosotros sin la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que es completamente confiar en su voluntad y ver cómo, sin tú ni siquiera saber qué ibas a ir, pues empezar a estudiar y a hacer como este tipo de cosas, porque pues así Dios lo tenía como predestinado, ¿no? Entonces, ya haces todo este proceso, te quedas seleccionada, ¿no? Sí, fui seleccionada. ¿Y cómo fue que fuiste a Canadá, Vancouver? ¿Cómo fueron los trámites, todo? Pues primero tuve que hacer mi pasaporte, lo hice, ya después me dijeron que a dónde me iba a ir
y me fui a Vancouver, O sea, Canadá. ¿hubo otras personas que fueron a otros estados? Sí, ¿O es todos que fueron? eran 2 opciones, o Toronto o Vancouver, y Ok. a mí me Ciudades. mandaron a Vancouver. Ajá. Y entonces ya me dijeron, te vas tal día. Me fui el 22 de enero. Solo fueron 3 semanas. Fue para aprender inglés y para un curso de habilidades blandas. Y ya, me dijeron que cuándo, y ya ese día iba un poco nerviosa. Desde días antes yo estaba muy nerviosa porque he de confesar que no sé. O sea, sí sé inglés, pero obviamente Hablarlo. estando en un país extranjero ya tienes que hablar, tienes que Sí. comunicarte con la gente que habla inglés. Aparte Algo era fluido. Ajá. Exacto. Aparte era tu primer viaje en avión, ¿no? Y yo Sí. siento que también era como esa emoción, Ah, ¿no? sí, padrísimo. Sí, guau. Ujú. Eso es otra cosa, porque yo creo que Dios escuchó mis oraciones y ya de regreso me tocó del lado de la ventana Ay. y vi el atardecer y todo padrísimo. Todo, Y yo, Sí. fue como Oye, que yo Dios. me acuerdo haber gracias. hecho videollamada con Itzel y me decía No, porque que no quería... se puede. No, en el Ah. avión. Ay, Ay, ¿cómo yo pensé que en crees? el avión. No, haber hecho videollamada con Itzel, pues un día que estuvo allá y me decía que quería estar en la ventana y le dije, Ah, sí, pues sí. tú busca la manera de estar en la ventana. Y sí me tocó, Y sí de te verdad. tocó. Tú busca No la tuve que manera. cambiar con nadie, me tocó. Ay, qué bueno. Y eso es algo, ¿no? Ajá. Que Dios ha estado como en cada parte de mi vida, hasta en las cosas que podrían parecer más insignificantes, pero realmente Sí. no lo son. Me encontraba con problemas como de, no sé cómo voy a hablar, y de alguna forma podía comunicarme, hay una tarjeta que te dan en Canadá, que es para todo el transporte. Ujú. Y hubo una vez que no me agarraba para entrar, para salir del metro, porque cuando entras tienes que poner la tarjeta y para salir tienes que volver a poner la tarjeta. Entonces ese día no me podía salir del metro Y- porque no, me Itzel marcaba viviendo error. en el metro. Me marcaba error y entonces aproveché cuando una señora pasó y me metí atrás de ella para ya Ajá. poder salir, pero dije, falta el camión, y yo dije, Dios, por favor, que se agarre la tarjeta, porque ¿cómo le voy a explicar al señor en inglés que no puedo pasar? Y ya, ¿no? Estuve así como que, Dios, por favor, y Y sí te pasó la ayudó. tarjeta, ¿no? Ay, qué padre. Intervino. Entonces, te digo que son esas como Dios. pequeñas cosas que parecen Dios. insignificantes, pero Tarjeta. en las que Dios siempre ha Sí. estado ahí conmigo. No, y sobre Claro. todo que Dios no solamente es como un Dios que exige y que no da a cambio, ¿no? Es un Dios que también da a cambio y no solamente cosas como en el ministerio o en la iglesia, sino anhelos personales. Y me encanta este versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarnos en Jehová es, pues, ahora sí que hacer lo que nos causa placer y entregarlo a Dios. Entonces, en este caso, pues vimos, a lo mejor a ti te gustaba dibujar y lo entregaste a Dios. Te gustaba danzar y lo entregaste a Dios y siempre Dios respalda sus promesas, ¿no? A mí se me viene a la mente, buscad primero el reino de Dios y su justicia, buenísimo. y lo demás vendrá por añadidura. Y yo creo que es justamente esa parte, porque no sé si tú llegaste a imaginar que todo esto pasaría. No, para nada. Pero a veces, es lo que te digo, o sea, a veces buscamos cosas con el objetivo de obtenerlas, pero cuando nosotros contribuimos en pequeñas cosas, tanto en nuestra iglesia, y vuelvo a recalcar, no necesariamente en la iglesia, sino también en tu escuela, en Sí. tu comunidad, en tu misma casa, porque todo empieza desde casa. Sí, porque el servicio al fin y al cabo es En siempre. todas. Ajá. Yo creo que Dios va poniendo estas cosas como añadiduras y que al final de verdad lo creemos con todo nuestro corazón. Sí. Son el principio de muchas aventuras que vas a tener. Y pues gracias, amiga, por contarnos. Siento que fue un podcast muy padre y que realmente Sí. se me pasó rapidísimo. No sé, Gerson, Quisiera. ¿cuánto llevemos? Podemos seguirle. Como 20,000 horas, ¿no? Dios. Bueno, más aparte de todo lo que estuvimos Y lo que ahí. nos falta platicar. Lo Sí. que nos- Pero me encantaría, y yo hablo por Megan y por mí y por Gerson y por todo el equipo, Y por toda la y iglesia. por toda la todo- iglesia y por toda la Por iglesia todo a nivel México. mundial Por todo México. y por por todo todos Canadá. los católicos también. Porque Canadá. no- Y por todo Canadá. y por todo, bueno, ya. Que nos encantaría que regresaras a Sodio Sí. para Tengo muchas experiencias que contar de Canadá. nuestra siguiente temporada. Pero claro que estamos con los brazos abiertos, las Agradecida. puertas abiertas de este estudio para que regreses y te agradecemos que hayas venido
Y pues, ¿cómo te sentiste? Al principio muy nerviosa, pero no, bueno, puedo decir, es que, Sí, que sí. a partir de que fui yo a Canadá, como que sí sentí, al enfrentarme a muchas situaciones Sola, ¿no? sola, porque yo vivía en una casita sola, entonces yo me tenía que enfrentar sola a muchas cosas y siento que eso como que me ayudó muchísimo a abrirme más, Sí. y entonces como que sí siento un cambio, entonces creo que es de Dios, fue de Dios que yo me fuera. Wow. Sí, totalmente. Y ya, eso Y quería bueno, decir. bueno, pues, ¿qué te parece si nos despides, May? Sí. Bueno, pues gracias, amiga, una vez más por acompañarnos. Ella es Itzel. Pineda. Aquí van a estar sus Aquí- redes Aquí sociales. está mi Insta. Aquí están sus Sí. redes sociales para Su que Insta. vean toda la aventura. Están, Y sí. sí, pues queremos dejarlos con estos versículos que hemos mencionado. Y recuerda que si tú trabajas en los sueños de Dios, Dios va a trabajar en los tuyos. Así Y bueno, es. pues gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente podcast. Dios les bendiga.